La Biblia nos dice las siguientes palabras, Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Biblia. Acompáñenme, por favor, en una oración. Señor y Padre nuestro, gracias por tu preciosa palabra, porque es confiable, es admirable y tiene poder, es eficaz para transformar nuestras vidas. Te ruego, Señor amado, para que me des gracia al momento de exponer este tema y sea tu Espíritu Santo mismo quien me aliente para poder ensalzar tu nombre a través de la enseñanza, y al ser expuesta, cada uno de mis hermanos que están escuchando la enseñanza bíblica, la exposición, también puedan ser alentados a crecer más en su vida cristiana. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. A manera de recordatorio, quiero decirles, hermanos, que el apóstol Pablo les escribió a la iglesia, a las diferentes congregaciones ubicadas en la región llamada Galacia, para que ellos aprendieran cómo es la vida guiada y controlada, por el Espíritu de Dios. Les dice que deben de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos que son de la carne. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos carnales. Y comienza a hablar porque hay una lucha, hay una batalla espiritual dentro del cristiano que no podremos evadir. Una persona que se convierte al Señor, bueno, ya hay una batalla constante dentro de sí misma en querer hacer lo correcto y en querer hacer nuestra propia voluntad. Es decir, nuestra carnalidad, nuestras debilidades, nuestro ego nos lleva a conducirnos diariamente a vivir de una manera en la cual nosotros creemos que es la correcta, de un actuar que creemos que es el exacto, el preciso. Sin embargo, dice Pablo, no te equivoques, si andas en el Espíritu, si tú te dejas llevar, dominar, controlar y permites al Espíritu de Dios que reine en tu vida, pues entonces otra cosa será tu proceder diario en la cotidianidad. Hay una lucha constante, dice el versículo 17, porque el deseo de la carne, los deseos carnales, dice, son o van en contra del Espíritu de Dios que mora en ti, y el Espíritu de Dios, la voluntad del Espíritu de Dios o el deseo del Espíritu Santo en tu vida va en contra de los deseos de la carne, y estas dos partes se oponen, son contrarias, dice, entre sí mismas, para que no hagas tú lo que cada una de estas partes desean que tú lleves a cabo en tu vida. El Espíritu Santo dice, no te debes dejar llevar por tu carnalidad, por tus debilidades, lo que estamos viendo en los miércoles en Romanos capítulo 6, por nuestra humanidad. Y dice, no, eso no es bueno, no es correcto, te va a llevar a concupiscencia, a pecados, a malos pensamientos, a malos procederes, a malas actitudes, a mal hacer, a mal decir, a mal pensar. No lo hagas. Permíteme el control de tu vida, cédeme todos tus deseos, todas tus áreas en las cuales tú no puedes tener el control, porque eres humano, porque eres débil. Entonces nuestra carne está luchando en contra del deseo del Espíritu de Dios también. Y Pablo dice, versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Pablo diciéndole y recordándole a nuestros queridos hermanos de las iglesias de Galacia, miren hermanos, voy a decirles, les voy a describir cuáles son unas de las manifestaciones descaradas de nuestra carnalidad. Cuando un cristiano, cuando alguno de ustedes, cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestra humanidad, por nuestra carnalidad, vamos a manifestar ciertas características, y comienza a hablar, y manifiestas son las obras carnales, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y luego dice Pablo, pues para no continuar con la lista porque es muy larga, y cosas semejantes a estas. Esa frase, cosas semejantes a estas, quiere decir, incluye aquí todo lo que no mencioné. Esas son las obras de la carne. El Espíritu de Dios es relegado muchas veces, hermanos, cuando existen y son manifiestas las obras de la carne. O no está el Espíritu de Dios en la vida de ese creyente, de esa persona, es decir, no es cristiana esa persona, o es creyente, pero tiene muy relegado al Espíritu de Dios. Te estás dejando llevar por tu carne, dice Pablo. Bueno, dice Dios, pues date cuenta, nada más. Y hay adulterio, hay fornicación, hay inmundicia, hay lascivia, hay idolatría, hay hechicerías. La palabra hechicerías de aquí es el término fármaco, literalmente de donde viene, el término fármaco, justamente, que se está refiriendo a las adicciones. Dice hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Dios no puede estar, hermanos, en una vida donde se manifiestan estas características. Esas son obras de la carne. Dice, y si tú eres un hijo de Dios, pues tú debes de ser guiado por el Espíritu de Dios, les dice Pablo a los hermanos Gálatas en el 18. Posteriormente entra el versículo 22, pero el fruto del Espíritu Santo. Pero si tú eres lleno del Espíritu de Dios y tú eres un creyente que andas en el Espíritu, pues entonces tú vas a manifestar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley que pueda, ni natural ni inventada por el hombre. No hay ley. No hay ley en ningún ámbito que pueda ir en contra del fruto del Espíritu de Dios, ni la carne misma. Así que Pablo está describiendo, hermanos, 9 virtudes cristianas divinas, es decir, divinas porque el Señor las coloca en el corazón y en la vida de un cristiano cuando éste es lleno, controlado y es movido y anda viviendo día tras día en la llenura, el control, el impulso del Espíritu de Dios. Ya miramos las primeras 6, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Vamos a ver las últimas 3, fe. Fe. La fe, hermanos, es algo más que sencillamente confianza. Es la seguridad de algo que no vemos. Cuando el cristiano decide ser controlado, ser lleno del Espíritu de Dios, entonces su fe va a ser manifiesta, esa preciosa fe que habla el apóstol Pedro, más preciosa que el oro. Es aquello, hermanos, que la fe normalmente la definimos como, bueno, es confianza. Pues tiene que ver con la confianza, pero va más allá que sencillamente confiar. Hay personas que tienen confianza en una ramita, en una plantita, en los remedios medicinales. Eso no es fe, eso es esperanza, no es fe. La fe tiene que ver con Dios, no con las plantas, no con el doctor, no con el mecánico. Yo le tengo mucha fe a ese mecánico porque es bien honesto. No es fe, la fe es para con Dios, no es para con las personas. Es para con Dios, le tiene mucha esperanza, le tiene confianza, pero la fe es para con Dios, no para con él. La fe, hermanos, dice la Biblia, es pues la fe, la certeza, la seguridad, la certidumbre de lo que se espera, pero también es la convicción de lo que no vemos. Usted ve al mecánico, entonces no es fe porque usted lo está viendo y está viendo el trabajo que hace. Usted ve un árbol, usted ve una planta, usted ve una raíz, usted no tiene fe en esa raíz, en las propiedades curativas o medicinales de ese arbusto, de esa raíz, de esa planta, de ese árbol, de esa corteza, porque usted lo está viendo. Eso es confianza, es esperanza, no es fe. Fe tiene que ver con Dios, porque a pesar de que no lo vemos, creemos en él. A pesar de que no vemos su poder, estamos convencidos porque se manifiesta de una y de otra manera. Eso es fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Usted y yo hemos sido salvos y cualquier persona puede ser salva de la condenación del infierno por fe, pero no por fe en la iglesia, mucho menos en el cura, mucho menos en el pastor, o mucho menos en el rabino, tampoco en el sacerdote. Es fe en el Señor Jesucristo, que aunque no vivimos en aquella época, aunque no lo vimos crucificado, creemos en su obra magnífica de redención por fe, porque es la certeza, la convicción de que no lo hemos visto, porque no estuvimos presentes, porque hace siglos atrás. Eso es fe, la convicción de lo que se espera. Después es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Fe. Nos habla la Biblia, hermanos, que por lo menos hay 3 tipos de fe, ya lo hemos mencionado en la escuela dominical. La Biblia nos habla de aquella fe salvadora o aquella fe que lleva a la salvación a una persona. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 8, es pues la fe. No, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. La salvación no es iniciativa humana. La salvación no es una obra humana, es un don de Dios. Por gracia sois salvos a través de la fe, dice Pablo. En Romanos capítulo 5, versículo 1, el mismo apóstol Pablo declaró y dijo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La fe que nos lleva a la salvación. En Hechos capítulo 15, versículo 9, Hechos capítulo 15, versículo 9, dice en la Biblia, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Allá estaban hablando en esa, se le conoce como concilio, pero realmente no era un concilio en Jerusalén. Se puede decir conferencia, pero no un concilio, porque era una sola iglesia. Concilio es cuando hay varias congregaciones. Aquí solamente estaba la iglesia de Jerusalén. Así que en esa conferencia que tuvo la iglesia de Jerusalén, ellos estuvieron platicando y hablando sobre varios asuntos, y entre ellos, dice, ninguna diferencia Dios ha hecho entre nosotros y aquellos, es decir, judíos y gentiles, dice, purificando el corazón de ellos, de los gentiles como el de nosotros, a través de la fe. Ellos habían llegado a admirarse, hermanos, los judíos convertidos de la iglesia de Jerusalén, obviamente, y llegó Pablo Pablo, no creo con qué otro hermano que venía había estado en Antioquía y llegó allí y les dijo, y Pedro también, ¿se acuerdan? Dice, pues hay gentiles que se han convertido a Cristo y de una manera eficaz, así como nos convertimos a Cristo y hemos recibido el Espíritu Santo, también ellos. Dice, pues es que no hay diferencia, dijeron ellos, así como Dios nos ha purificado a nosotros, también sus corazones de los gentiles por medio de la fe que salva. En Gálatas capítulo 3, versículo 26, también nos da la Biblia acerca de esa fe salvadora. La fe salvadora, dice la Escritura, Gálatas capítulo 3, versículo 26. Todos sois hijos de Dios, y luego termina el versículo, dice, pero por la fe en Cristo Jesús. No todos son hijos de Dios, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, dice la Biblia. ¿Se acuerda cuando Jesucristo les dijo en su cara misma a los fariseos, ustedes, el diablo sois porque las obras de su padre quieren hacer? Ustedes son satánicos, son diabólicos, son hijos del diablo, son hijos de Satanás, dijo en su cara. Qué rico de haber sentido, ¿verdad? Desahogarse de esa manera y decirles la verdad. Entonces son hijos del diablo. Quiere decir que hay hijos del diablo y hay hijos de luz o hay hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y Pablo dice, todos son hijos de Dios, pero solamente aquellos que creen por la fe, a través de la fe, dijo el apóstol Pablo, versículo 26, en Cristo Jesús, no en su religión. Hay personas que dicen, no, sí, yo voy a irme al cielo. Bueno, ¿y en qué basa su seguridad? Bueno, es que yo tengo una religión. No, la religión no nos va a salvar. La religión no salva nada, la religión confunde, la religión condena. Es Cristo Jesús quien ofrece la redención, la justificación, la reconciliación, la adopción, el perdón de nuestros pecados, la salvación. Es a través de Jesucristo cuando creemos en Él, no cuando adoptamos una religión.
La religión no nos sirve de nada para llevarnos al infierno. Repito, la religión, si confiamos en una religión para salvación, la religión nos va a llevar al infierno, porque la religión no tiene vida. La religión no murió por nosotros y por nadie en la cruz del Calvario, solamente Jesucristo. Así que la Biblia nos habla, hermanos, de una fe que nos lleva a la salvación, la fe que salva. Pero también la Biblia nos habla de aquel tipo de fe que espera en Dios cuando le clamamos y le pedimos. ¿Se acuerda cuando Cristo dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, pues bien podréis hacer muchas cosas que no ven? Le puedes decir a ese monte, quítate de ahí y échate al mar y será hecho. No estaba refiriendo en sentido literal, está refiriendo en sentido figurado. Si tú tienes fe, muchos milagros, muchas obras portentosas Dios hará en tu vida. Si tienes un poco de fe, la fe que espera. Mateo 21:21, donde dice la Escritura las siguientes palabras. Mateo 21:21. Dice la Escritura así. Mateo 21:21. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, sino solo haréis esto, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Cristo les habló a sus discípulos acerca de esa fe que espera o que obra en la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 3, Romanos 12:3, dice la Escritura así. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe de tener. Es decir, no te creas mucho, dice Dios, ¿no? Más que lo que debes de tener un concepto de ti, el sobrio, el somero, el suficiente. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe. Existe la fe salvadora, la fe que espera o la fe que obra. Cuando le pedimos a Dios, le oramos con fe, le clamamos al Señor. Esa es la fe que nos hace esperar en la respuesta de Dios, o la fe que obra también. Y también creemos en la fe, hermanos, como aquel conjunto de doctrinas bíblicas que nos unen como creyentes a los hijos de Dios. Romanos capítulo 14, versículo 1, la Biblia dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opinión. Aquel, no solamente que tiene una fe que le ha salvado o una fe que le hace esperar, no, aquel que ya está en la fe de Cristo. Recibid al débil en la fe, aquel que cree en Dios, que cree en su palabra, que cree en las doctrinas elementales de la palabra de Dios, pero que todavía es débil, es niño, porque es recién convertido. Habla de ese tipo de fe el apóstol Pablo. Recibe al débil en la fe, el recién convertido, aquel que tiene poco tiempo en su fe, en el cristianismo. Es débil porque no conoce todos los aspectos de la palabra del Señor. Los irá aprendiendo, pero mientras sea nuevo, pues es un débil en la fe. Primero a los Corintios, capítulo 16, versículo 13, también nos habla de ese tipo de fe, que es la fe que nos une. Primero a los Corintios 16, 13. 16, 13 de primero a los Corintios: velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente. Les dice Pablo a los hermanos, tienen que estar velando, siendo sobrios, y deben de permanecer firmes, constantes, perseverantes, inmóviles en su fe. En aquella fe que han puesto en Jesucristo, doctrinalmente, en la posición que Dios les ha puesto como hijos de Dios. Lo que te une con otro que ha puesto su fe en el Señor. Es admirable, hermanos, la fe en Cristo, porque a pesar de no conocernos, podemos tratarnos los hermanos en Cristo. Y qué agradable es ir a otro lugar, a otra ciudad, a otra iglesia que no conocemos, y llegamos y los hermanos nos saludan como si, o podemos saludar a otros hermanos que nos acompañan, que no conocemos. Sin embargo, podemos tratarnos con entera confianza, porque es nuestro hermano en la fe. Hay unos charlatanes, ¿verdad?, que se hacen pasar de hermanos, y no me estoy refiriendo, sin serlos, y no me estoy refiriendo a ellos, me estoy refiriendo a los genuinos cristianos.
genuinos cristianos. Recuerdo que en una ocasión íbamos de viaje, les platicaba, y veníamos por Utah, por ahí nos paramos a descansar y había un señor ahí viendo ahí un laguito y yo estaba ahí también esperando a mi familia, tomando fotos y me acerqué para darle un folleto mientras esperábamos para irnos comenzamos a platicar. Me dijo, pues yo también soy cristiano, yo voy a una iglesia bautista hace muchos años y soy camionero, soy trailero y ando más tiempo en el trailer que con la casa pero dígame dónde está su iglesia para que un día que yo ande por Illinois poder llegar ahí a un culto. Dice, me daría mucho gusto. Le di la tarjetita en el folleto, estuvimos platicando. Yo le creí que me dijo que era cristiano, no estaba tatuado, no estaba mal vestido, ¿verdad? Hablaba bien, tenía un vocabulario preciso, así, bueno, pues parece cristiano. Le creí, me aseguré de su salvación, me dijo que era salvo, que había aceptado a Cristo él y su esposa y sus hijos. Bueno, dije, pues le voy a creer. Y lo invité a la iglesia para que cuando anduviera aquí en el estado viniera y no sé cuántos meses pasaron. De repente me habló un domingo en la mañana, ustedes ya lo conocieron, hermano Carlos, no recuerdo su apellido. Y había dejado el camión por allá no me acuerdo en qué calle, y fuimos a mandar a un hermano que lo recogiera, estuvo en el culto, sin conocerlo. Los hermanos González dijeron, pastor, pues tráigalo a la casa, vamos a comer juntos. Y ahí fuimos, invitaron a otro hermano por ahí, nos comimos sin conocer prácticamente al hermano ni a su familia, nos tratamos porque hay una fe que nos une. Hay una fe que nos une. En un testimonio hace muchos años, una hermana, recuerdo, estábamos en la iglesia el domingo en la noche, hace muchos años de eso, y la hermana daba gracias a Dios porque había ido con otra hermana en su carne, hermanas carnales, habían ido a China, yo no sé dónde fueron, habían ido a China, y dice que andaban buscando una iglesia, y usted sabe que China es comunista, pero dice que habían ido allá y que anduvieron buscando una iglesia y que encontraron una iglesia bautista. Yo no sé cómo lo hicieron porque no hablan chino. Pero recuerdo que dio testimonio, dice que llegaron, buscaron, indagaron de alguna manera y llegaron a una iglesia bautista en China, o no será un lugar en China donde no hay comunismo, no lo sé. Pero se me quedó muy grabado eso. Y dijo la hermana, no entendimos nada. Dice, pero supimos que estaban cantando tal himno porque la melodía la sabíamos. Todos estaban cantando en su idioma y nosotros estábamos cantando en español. Dice, escucharon toda la predicación, dice, no entendimos nada, pero los hermanos nos sentíamos en confianza, aunque ellos no nos conocían ni les conocíamos, pero había algo que nos unía, la fe en el Señor. Esa es la fe. Ese es el tipo de fe que tenemos los cristianos. Pablo les dijo a los hermanos, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. También la fe, hermanos, tiene que ver con la fiabilidad de la persona. Bueno, vamos a entrar al siguiente punto, el tiempo está avanzando. Dice fe, y luego continúa hablando Pablo y habla de la siguiente virtud, de la octava virtud del fruto del Espíritu, y es fe. Luego continúa diciendo mansedumbre. La palabra mansedumbre, hermanos, esta palabra da la idea de ser dócil, suave, desarrollar cierta ternura en la vida o ser humilde. Dócil, un carácter noble, un carácter suave, un carácter dócil. Muchos han llegado a confundir mansedumbre con ser dejado. Y no es así. El mayor ejemplo de mansedumbre es propiamente el Señor Jesucristo. Pero si vamos a otro personaje fuera del Señor Jesús, pues encontramos a Moisés. Moisés fue una persona muy buena gente, decimos en nuestro vocabulario común. Era muy buena gente, muy buena persona. Si pudiéramos pensar de otro término más coloquial, era bonachón, decimos. Es la idea más o menos del término mansedumbre, ser dócil, suave y humilde. Pero la mansedumbre, hermanos, pudiera ser una virtud difícil por la tensión psicológica que supone
entre ambos extremos de la mansedumbre. En un extremo la mansedumbre podemos colocarla en medio, y en un extremo de la mansedumbre podemos colocar la impulsibilidad de una persona, y en el otro extremo podemos colocar la timidez o la cobardía de la persona. Así que hay una gran tensión entre la mansedumbre, porque por un lado está los impulsos naturales o humanos de la persona, y por el otro lado pues está la timidez o la cobardía. Pero la mansedumbre que menciona, hermanos, Pablo como una virtud cristiana en el Hijo de Dios, como resultado de andar en el Espíritu de Dios, no tiene nada que ver con la debilidad de una persona, la debilidad de un cristiano. Al contrario, esta mansedumbre se manifiesta en la disposición de ceder los propios derechos. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que el cristiano que es lleno, controlado por el Espíritu de Dios, será una persona mansa, llena de mansedumbre, pues, es decir, que tendrá una facilidad, o más que facilidad, una disposición de poder ceder sus propios derechos. Usted sabe, hermano, que Moisés pudo haber, el pueblo de Israel, hermanos, hablando en términos llanos y sencillos, pudo ser exterminado por Dios en el desierto, sencillamente con que Moisés le dijera a Dios: Señor, acábalos, o ya no los soporto. De hecho, Dios le dijo en una ocasión, Moisés ya estaba harto hasta la coronilla, decía mi mamá, estaba harto del pueblo, y le fue con Dios: Señor, parí yo a toda esta gente para tenerla que aguantar y soportar. Yo no los aguanto. Llévame con los árabes, llévame con otros, pero quítame con estos, le ha de haber dicho Moisés a Dios. Bueno, no lo sé. ¿Parí yo a esta gente para andarlas soportando y aguantar sus desaires? No, dijo Dios. Dijo Moisés, y Dios dijo: tranquilo, Moisés, tranquilo. En otra ocasión Dios le dijo a Moisés: Moisés, mira, déjame que extermine este pueblo y voy a hacer otra generación pura y santa, que no sean tan duros de servicio. No, Señor, ¿qué van a decir los demás pueblos, las demás naciones? Que tú llevaste y no pudiste con ellos. No, mira, dale, ten paciencia, dales una oportunidad. Ya después, si no, bueno, ya harás, pero no, dales otra oportunidad por amor a tu nombre. Dije lo siguiente, lo anterior, hermanos, porque cuando Dios le dijo a Moisés, voy a exterminar, Moisés, sí, Señor, dales duro, acábalos y hazlos sufrir para que se les quite. Le pudo haber dicho al Señor, pero no fue así. Moisés tuvo la disposición de ceder sus propios derechos. Moisés tenía, hermanos, el derecho de vivir una vida tranquila, sin presiones, sin estrés. ¿Qué hizo para andar soportando a toda esa gente? No hizo nada. No hizo nada. Al contrario, tuvo que aguantar a su propio hermano Aarón, que andaba promoviendo la idolatría y el paganismo entre el pueblo, y a su hermana María, que también andaba cuchicheando por aquí y por allá, murmurando y hablando mal de su propio hermano Moisés. Y aún así Moisés, Dios le dijo a Moisés: vámonos, ya hay que levantar el pueblo. ¿Se acuerdan cuando Dios castigó a María? Le trajo una lepra bien fuerte porque empezó a hablar mal de su hermano Moisés. Y como estaba leprosa, bueno, la ley decía que ya les había dado Dios a través de Moisés al pueblo que un leproso debía estar fuera del campamento, allá solitos, allá confinados, en cuarentena. ¿Sí? Y en eso que estaba leprosa ella, confinada fuera del campamento, allá aparte, allá tenía que buscar su propia comida, allá por la lepra que le sobrevino. Estaban en ese inter cuando Dios le dijo: Moisés, es tiempo de avanzar. Le dijo: no, Señor, ¿y mi hermana? No nos vamos a ir, Señor, discúlpame, pero mi hermana está allá afuera y no me voy a ir sin ella y no me puedo ir siendo leprosa, que esté leprosa. Vamos a esperarnos, vamos a darle una oportunidad. Si Moisés no hubiera tenido mansedumbre, hermanos, que se puta ya, que se le caiga todos la carne, para que aprenda, no blasfemo. No. Moisés tenía mansedumbre, es decir, tuvo la disposición de ceder sus propios derechos. Nada tenía que andar soportando, nada tenía que andar aguantando a toda esa gente, pero él lo hizo. Pero por amor a Dios, por amor a los demás, en provecho de otros.
La mansedumbre, hermanos, es asumir un puesto o una posición de subordinado también, como lo hizo el propio Señor Jesucristo. ¿Se acuerda en Juan capítulo 13, cuando le lavó los pies a sus discípulos? Mire, vamos a ese pasaje de Juan capítulo 13, versículo 1. Es muy largo el pasaje, son 17 versículos, pero dice la palabra de Dios, voy a leer solamente algunos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, es decir, en un recipiente, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro para lavarle los pies y Pedro le dijo: Señor, no, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no, Señor, tú no me lavarás los pies jamás. Como diciendo del Señor, no te humilles de esa manera, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Salvador, vas a morir en la cruz, vas a ser sacrificado. Tú no debes de adoptar esa posición de humildad. Es humillarse, es rebajarse mucho más del nivel de nosotros. Es lo que le estaba dando a entender Pedro. Dice: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dijo Simón Pedro: bueno, si es así, Señor, dice, no solo lávame los pies, sino también las manos y la cabeza, todo. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pero porque está todo limpio y vosotros limpios estáis. Aunque no todos, dijo, se refería a Judas. Y comienza la historia y continúa la historia. Jesucristo, hermanos, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, practicando y manifestando la mansedumbre, tuvo una posición, tuvo un puesto, voy a decirles, una posición de redentor, del Hijo de Dios, pero se subordinó y se humilló a tal grado. Dice la Biblia que se humilló tomando forma de siervo. No solamente Dios se encarnó a través de su Hijo Jesucristo, tomó una forma de siervo, ya eso era suficiente, hermanos, de parte de Dios, tomar un cuerpo como el suyo y como el mío. Pecador, falible, expuesto al pecado, no digo pecador, expuesto al pecado, pero obviamente nunca pecó. La Biblia dice que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. La diferencia dice, pero sin pecado. Pero se humilló tomando un cuerpo, Dios viniendo a la tierra, hermano. Ya era suficiente y todavía se hincó, se tiró al piso y comenzó a lavar los pies a los discípulos. Y ahí va incluido el traicionero, el renegado, el rebelde, aquel que traicionó al Señor. Eso es mansedumbre. Ser manso, hermanos, es ser humilde, tener una actitud como la de Cristo. Propio Señor lo manifestó, lo declaró, incluso dijo: aprendan de mi ejemplo que les estoy dejando. Mateo capítulo 11, versículo 29, expresó el propio Señor Jesucristo las siguientes palabras: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mansedumbre. Creo que lo que nos falta a muchos cristianos, amados hermanos, es que seamos mansos. Tenemos que practicar la mansedumbre. Tenemos que parecernos mucho más a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que practicar la docilidad, la humildad. Tenemos que tener disposición a ceder nuestros propios derechos. En ocasiones pudiésemos perjudicar a muchas personas, pero no lo hacemos. Si adoptáramos la virtud de la mansedumbre, en un momento dado pudiésemos
afectar quizás a algún compañero de trabajo porque está afectando mis derechos. O pudiésemos afectar al patrón o al supervisor o al manager. Pudiésemos hacer que otra persona tenga un daño, un perjuicio, nada más porque nosotros queremos dañarla. Pero cuando el cristiano es lleno del Espíritu de Dios, vivirá y actuará y manifestará mansedumbre y sabrá subordinarse al Espíritu de Dios. Amén. Y aprenderá a ceder sus derechos. Yo lo puedo, pero no lo voy a hacer porque yo quiero parecerme al Señor Jesucristo. Yo lo puedo dañar, yo puedo vengarme, yo puedo hacer lo que y crear un espectáculo ahí para que sepan y no se metan conmigo. No, dice Dios, mejor sé manso. Déjame a mí la venganza, déjame a mí la justicia, déjame a mí, tú practica la mansedumbre, ten fe, crece en tu fe y practica la mansedumbre y sé humilde como mi Hijo Jesucristo, dice Dios. Al ser mansos o vivir en mansedumbre, hermanos, eso nos ahorrará muchos problemas. Viviremos más tranquilamente, ¿no es cierto, hermanos? Amén. Señor Jesucristo, aprended de mí que soy manso de humilde. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y al final dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén, amén. Vas a estar en paz, vas a tener una conciencia tranquila. ¿Qué decía Pablo? Lo mencionaba en la predicación de la mañana. Pablo decía en varias ocasiones, yo sirvo a Dios con una limpia conciencia. Y Pablo mató a mucha gente, Pablo consintió a mucha gente, Pablo autorizó que mataran a muchos cristianos. Y Pablo convertido, Saulo de Tarso, convertido a Cristo, el gran apóstol Pablo, el gran evangelizador, el gran misionero, el gran predicador, el gran pastor, el gran ministro. Él servía a Dios con limpia conciencia, porque él sabía que toda su vida pasada Dios se lo había perdonado y le había hecho una nueva creación. Y con todo y sus debilidades, y con todo y sus pecados, y con toda su carnalidad, y con toda su humanidad, aún servía al Señor. Y era una persona mansa. Él practicó la mansedumbre. Él supo amoldarse, acoplarse a la forma de vida que Dios le había destinado a él. Y tranquilo. Pablo decía, no, yo vivo muy feliz, muy tranquilo, que me persiguen, me apedrean, tengo que huir por mi vida. Dice, pero yo soy feliz, tranquilo, porque no le hago mal a nadie. Claro que a Pablo lo apresaron, ¿se acuerda que estuvo 2 años ahí en Cesarea? Me parece, luego se lo llevaron a Roma cuando apeló. Y dijo, ¿para qué? Llegó un nuevo procónsul, ¿se acuerdan? Y dijo, pues bien podemos ya soltar a este hombre, no ha hecho ningún daño. Sí, pero ya apeló a César. Si ya apeló a César, pues ya ni modo. Pablo debe haber dicho, no, pues me retracto, mejor no, lo tuvieron que llevar. Pero era feliz. Aún en el viaje que iba en esa embarcación rumbo a Roma, ¿se acuerdan cuando pagó su barco cerca de la isla Malta? Me parece a mí que era la persona más conforme y más idealista y más contenta con lo que estaba disfrutando del momento. No se preocupen, el barco va a naufragar, y todas las señoras empezaron a gritar. No, pero no se preocupen, no nos va a pasar nada. Dios me acaba de decir que todos vamos a salir con vida. Vamos a darnos un buen remojón, pero Dios nos va a preservar la vida, así que no se preocupen. A comer todo el mundo, dijo, y no tenían hambre. Juan, a ver tú, Lucas, tú, saca la comida, las guaraches, las pupusas, las tortitas, vamos a comer. Hace hambre. Si vamos a naufragar, pues vamos a naufragar con la pancita llena. Dios va a preservar la vida. Eso debe de motivarnos a comer y a amarnos. Cuando vieron que está comiendo, dice su comidita y empezó a dar gracias a Dios, los demás también, pues vamos a comer. Mansedumbre. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Es mejor vivir en paz, hermano. Claro que no nos vamos a llevar, no le vamos a caer bien a toda la gente, pero por lo menos nosotros tener la conciencia tranquila. Que alguien nos ve y se le revuelve el estómago cuando nos vea, pues allá ellos. No, tranquilo. Manso y humilde de corazón. Y termino, hermanos, con la última virtud de la que menciona el apóstol como fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y luego también menciona, y por último, templanza. Ya me pasé unos minutos, perdón, hermanos, pero vamos a terminar ya. Templanza.
La templanza, hermanos, se puede definir como sencillamente autocontrol o disciplina personal, que es lo que nos falta a muchos, ¿verdad? Tener dominio propio, autocontrol. La templanza, hermanos, también se le conoce como dominio propio, autocontrol o disciplina personal, y literalmente significa refrenarse a sí mismo. Templanza, refrenarse a sí mismo. Alguien dirá, es que yo soy glotón, hermano, pues sea lleno del Espíritu Santo en vez de comida. Es que no me puedo controlar. No, es que sí nos podemos controlar, hermano. Está el Espíritu de Dios en nosotros. Sea lleno del Espíritu Santo y usted se va a poder contrarrefrenarse. Ay, es que yo tengo un vicio. Yo tengo el vicio de las apuestas. No puedo dejar de apostar. Y hay gente que gasta dinero, hermano. No cientos, miles de dólares en apuestas, en lo que sea en casinos, sea en caballos, sea en carreras de galgos, sea en lo que sea, en cartas, en póker, lo que sea. Peor de todo, hay cristianos que así son. Es que no me puedo controlar, bueno, se puede controlar cuando somos llenos del Espíritu Santo. Porque mientras el Espíritu Santo no tome control de nosotros, vamos a dejarnos dominar por nuestros impulsos, pero si le cedemos el control al Espíritu de Dios que está en nosotros, entonces Él nos va a ayudar a refrenarnos a nosotros mismos en cualquier situación. Llámese adicción, llámese boquita mal hablado, maldiciente. Es que yo no puedo estar sin pelearme, dijo un muchacho hace tiempo. Es que yo tengo que buscarle pleito a alguien para sentirme bien, satisfecho. Es que te falta el Espíritu de Dios, hermano. Falta el Espíritu Santo que controle, que gobierne tu vida para que te manifieste templanza, dominio propio, refreno de ti mismo. En todas las pasiones, en todas las situaciones, en todas las debilidades. La vida del cristiano, hermanos, debería ser disciplinada. Los deseos, las pasiones, los apetitos y el temperamento deben ser gobernados, es decir, deben ser sometidos a moderación por parte del Espíritu Santo. El temperamento, incluyendo nuestros temperamentos, deben ser controlados y gobernados. Debemos de ser moderados, hermano, y eso se puede lograr con la ayuda del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu de Dios. Primera a los Corintios 6:12, y ya voy a terminar con estos pasajes. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 12. Primera a los Corintios 6:12. Dice la Biblia las siguientes palabras. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 12. Dice en la Biblia así: todas las cosas me son lícitas, dijo Pablo, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, vuelve a recalcar, mas yo no me dejaré, ¿qué dice? Dominar por ninguna cosa que me es lícita. Todas las cosas me son lícitas, es decir, yo puedo hacer prácticamente todo. Y sí, usted y yo podemos hacer cualquier cosa, ¿sí o no, hermano? Humanamente hablando, dentro de los límites humanos podemos hacer cualquier cosa, todo me es lícito. Aunque no se refiere a todo en particular. Pablo le está escribiendo a los griegos y a lo que se está refiriendo Pablo por el contexto es que está hablando de la inmoralidad. Para ellos era muy común, para los griegos era muy común mezclar la religión con orgías, con sexualidad. De manera que había las pitonisas, eran las sacerdotisas en los templos de las divinidades griegas o paganas, y más que nada eran prostitutas, eran rameras, más que tenían un nombre muy religioso. Así que ellos decían, es que el cuerpo es para la fornicación, es para el pecado, y ellos le daban rienda suelta a su carne. Bueno, vamos a ofrecer a nuestros dioses adoración. Ellos iban con las pitonisas, con las rameras en los templos y fornicaban, adulteraban. Se convirtieron en Cristo y ellos decían, todo me es lícito, es decir, yo puedo ir pues el cuerpo es carnal y hay que alimentar la carne. Por eso ellos decían, no nos conviene después resucitar, que este cuerpo se levante porque vamos a continuar en pecado. Ellos justificaban su pecaminosidad y sus lascivias y sus orgías y su pecaminosidad en el ámbito sexual, justificándose con la religión pagana.
Convertidos a Cristo, ellos dijeron, pues vamos a buscar una ramera ahí por la calle. Dice Pablo, no, tranquilos, ya no. Que no saben que ustedes son convertidos a Cristo, tienen al Espíritu de su vida y sus cuerpos son templo del Espíritu Santo. Cualquier otro pecado que ustedes cometan, dice, está fuera del cuerpo, pero la fornicación está dentro de su cuerpo y su cuerpo ya no es suyo, es del Espíritu de Dios, el cual mora en ustedes. Cuídense. Y los griegos utilizaban esta frase y era muy común, era una frase común entre los griegos. Todo me es lícito, todo me es lícito, todo me es lícito. Yo puedo hacer lo que quiero, puedo hacer lo que quiero, puedo hacer lo que quiero. Como en los tiempos de los jueces en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Los tenían esa mentalidad y esa ideología en su propia vida. Todo me es lícito, dice Pablo. Ok, tú dices que todas las cosas te son lícitas, pero no todas te convienen. Todas las cosas me son lícitas, dijo Pablo, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Sabe qué quiere decir eso? Moderación, templanza, autocontrol. Capítulo 10, versículo 23, 10:23 de Primera a los Corintios. Dice, todo me es lícito. Pablo vuelve a recalcarles a los hermanos, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ten templanza, ten dominio propio, contrólate, sé moderado. No pases el límite que ya no debas de pasar, y no solamente a la sexualidad, a la sensualidad, a la inmoralidad, sino a cualquier otro aspecto, práctica o hábito que se lleve a una adicción, a un vicio. Tenemos que aprender a ser moderados, hermanos. Tenemos que aprender a ser controlados por el Señor, a refrenarnos a nosotros mismos. Bueno, si a usted le gustaba maldecir antes de convertirse a Cristo, ahora convertido a Cristo, ya no. Contrólese. Si a usted le gustaba escuchar música del mundo cuando trabajaba, ahora se convirtió a Cristo, ponga himnos. Aunque se ríe la gente, sus empleados, sus trabajadores, sus compañeros, escuche himnos, ponga predicaciones. Refrénese, contrólese. Si usted era impulsivo, usted reaccionaba, que prendía como un cerillito antes de convertirse a Cristo, ahora pues ya no. Debe mostrar mansedumbre, templanza. No hace mucho tiempo un hermano me hablaba y me decía, pastor, ore por mí porque no tengo, ¿cómo me decía? Me falta dominio propio. Digo, hermano, pues ¿dónde anda? Pues no tiene el Espíritu de Dios en su vida. Sí, pastor, pero no tengo dominio propio, hermano, es que no quiere tenerlo. Si usted quisiera refrenarse a sí mismo en ciertas prácticas, en ciertas respuestas, en cierta impulsibilidad, pues ahí está el Espíritu de Dios en su propia vida, hermano. Eche mano de él, ahí lo tiene cuando se convirtió en Cristo hace muchísimos años. Ahí lo tiene, pero si dice que no tiene, no se puede controlar, es porque no le está dando el control al Espíritu de Dios en su vida para que le ayude a refrenarse de esa manera de contestarle a la gente, de esa manera de reaccionar ante su esposa, de esa manera de reaccionar ante las personas que lo injurian. Dominio propio. ¿Usted cree, pastor? Pues no, pues ahí lo dice la Biblia. Ahí lo dice la palabra del Señor. La Biblia nos hace, hermanos, un llamado a ser ordenados, disciplinados y llenos de templanza. ¿Se acuerdan cuando Pablo le escribió a los hermanos de Corinto? Ya para finalizar. Primero los Corintios 14:40. Los hermanos eran impulsivos, se dejaban llevar, eran más que entusiastas, eran sensacionalistas en sus cultos, brincaban, gritaban, ¿verdad? Llegaban al desorden. Una cosa es que el Señor le toque a uno el corazón y Dios le hable calladamente a uno en un culto, en una predicación, con un himno. Otra cosa es soltar gritos y levantarse y brincar como resorte por ahí. Y era lo que estaban haciendo los hermanos de la iglesia de Corinto. Todo el mundo quería hablar en lenguas, todo el mundo quería profetizar, unos se paraban, otros se sentaban, unos gritaban por aquí, otros gritaban por allá, y eran unos desorden. Pablo dice, no, hermanos, va a llegar una persona indocta, es decir, no creyente a un culto, a escuchar predicación, se va a sentar y ve un desorden, pues se va a salir diciendo que están locos. En otras palabras, Pablo le dice, no, hermanos, todo debe de hacerse decentemente y con orden. Dice el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Sí, no dejen de profetizar y no empiecen a hablar en lenguas, dice, porque cuando todavía el don
estaba vigente en aquel entonces, dice, pues no les estoy diciendo que no lo hagan, pero háganlo con orden, tengan templanza, dominio propio. ¿Quieres decir, espérate, por turnos? Va a hablar un hermano y el segundo no va a hablar hasta que el primero se siente y después se levanta el segundo. Es lo que está diciendo Pablo en el pasaje. Y ya que si hay un tercer hermano, dijo máximo 3. Y en un culto se van a levantar para dar un mensaje del Señor que Dios les haya dado. Pero no quieran hablar al mismo tiempo todos. Habla de dominio propio, de refrenarse, de tener control, de ser mesurados, de ser ordenados, de ser disciplinados en todo lo que uno hace. Ser llenos del Espíritu Santo, queridos hermanos y muchachos, o andar en el Espíritu Santo, como lo dice Pablo a los hermanos de Galacia, no significa que veremos visiones o tendremos sueños especiales o una revelación especial de Dios a nosotros, sino se manifestará en una vida, manifestando en nuestra propia vida estas virtudes para poder cumplir con el propósito de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Se da cuenta? Todas estas virtudes se van a manifestar con nos lleno del Espíritu Santo, pero en orden. Habla de templanza, de mansedumbre, de quietud, no de gritos, no de algarabía, no de brincos, no de pleitos. Eso es carne. Debemos ser llenos del Espíritu de Dios. Debo ser lleno del Espíritu de Dios. Debemos de vivir, andar en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Bien, hermanos, vamos a terminar. Aquí terminamos con este tema.